ustedes, el Gobierno de Sánchez, ¿se van a atrever a aprobar un plan estratégico de lucha contra la corrupción? Díganos algo, hombre, que verle usted decirnos que el PSOE es el don limpio de la política es como si viéramos a Puigdemont llorando de la emoción cuando suena el himno español. A continuación, le corresponde formular la siguiente pregunta al senador Bernabé Pérez, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor Bolaños, ustedes, el Gobierno de los ERE, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Europa, con más de 700 millones de euros robados por el PSOE andaluz y con nada menos que 2 presidentes de la Junta de Andalucía condenados por corruptos. Ustedes, el Gobierno del Tito Berni, el conseguidor de favores y prebendas gubernamentales a cambio de jugosas comisiones cobradas en cash o en juergas con prostitutas. Ustedes, el Gobierno de los negocios oscuros y sucios de Ábalos, Koldo, Armengol, Marlaska, Torres o su hoy candidato Illa. En definitiva, ustedes, el Gobierno de Sánchez, ¿se van a atrever a aprobar un plan estratégico de lucha contra la corrupción? Díganos algo, hombre, que verle usted decirnos que el PSOE es el don limpio de la política es como si viéramos a Puigdemont llorando de la emoción cuando suena el himno español. Gracias. Señor ministro de la Presidencia, tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Entiendo de sus palabras que nos está imputando a todos los diputados, senadores y miembros del Gobierno socialista en una serie de delitos. Imagino, eso se llama calumniar, señoría, calumniar, que es lo que nos acaba de hacer usted a todos nosotros. Yo no lo haré nunca con todos ustedes y tienen mochila, pero no lo haré nunca, no lo haré nunca. Miren, este Gobierno nace en el año 18 precisamente por una necesidad de la población española de regenerar la vida pública. Seguro que no han olvidado ustedes aquella sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de mayo del 18 con el caso Gürtel, que ratificó, por cierto, el Tribunal Supremo, que ustedes de manera periódica enredan con esta materia para intentar confundir a la ciudadanía. La Audiencia Nacional y ratificó el Supremo una sentencia por la sala de lo penal del Supremo para condenarles a ustedes o condenar al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de un caso de corrupción tan grave como la Gürtel. Usted también, que seguro recordará cómo reaccionó el Partido Popular ante aquello. Recordará que aquello no era una trama del PP, sino que era una trama contra el PP, dijo la ejecutiva completa del Partido Popular. Seguro que recuerda aquellos mensajes de Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Seguro que lo recuerda usted. Entonces, así nació este Gobierno, precisamente para superar esa época donde la corrupción era la primera preocupación de nuestros conciudadanos y hoy hemos superado esa época. Y le voy a decir por qué. Porque desde el Gobierno hemos tomado decisiones como, por ejemplo, publicar las declaraciones de bienes de los altos cargos que con el Gobierno del Partido Popular no se hacía. Hemos creado un nuevo delito de enriquecimiento ilícito o hemos creado, a través de una ley de protección del denunciante, para garantizar que las denuncias tengan su tramitación. Compromiso que también hemos adquirido para nombrar a esa autoridad en el Plan Anual Normativo. Todo esto es lo que nosotros hemos hecho en el Gobierno y todo eso es lo que ustedes no hacían cuando gobernaban. Gracias. Senador Bernabé, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hay que ver, señor Bolaños, con qué buenos propósitos llegaron ustedes y hay que ver la realidad donde les ha puesto con esta trama de corrupción institucional del Partido Socialista, que es el caso Koldo, en el que sus altos cargos se han adjudicado a dedo contratos multimillonarios para repartirse después las ganancias. Pero si quiere que sigamos hablando de pulcritud, le voy a hablar también de la mujer del César, esa que no solo debería ser honrada, sino también parecerlo, algo de lo que Begoña y Pedro parecen bastante lejos de la realidad. Y me voy a centrar en el caso de Air Europa y en sus negocios con esta señora que fue contratada nada más y nada menos para conseguir subvenciones públicas y que luego su marido arregló dándole cientos de millones de euros a esta empresa para que, una vez saneada, sus dueños dieran el pelotazo vendiéndola por más de 500 millones. Y todo ello que sepamos, a cambio al menos de 80.000 euros anuales en honorarios al bolsillo de nuestra primera dama. Ahí sí hay connivencia marital, ahí sí hay tráfico de influencias conyugal, ahí sí hay un auténtico caso de corrupción en el mismo lecho de poder del Partido Socialista, señor Bolaños. Y desprende la misma pestilencia que la porquería del caso Koldo. ¿O es que alguien se puede creer
que ministros y presidentes autonómicos iban a atender las instrucciones de un portero de prostíbulo si no es porque las mismas venían dadas por la mano derecha de Pedro Sánchez. Koldo solo era el recadero, él mismo lo ha reconocido. El auténtico muñidor en la sombra que daba las órdenes de todo era el vicesecretario general de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Es más, le sigo diciendo, ¿alguien se puede imaginar que Ábalos montara una operación de cientos de millones de euros sin que lo supiera Sánchez? Evidentemente no. El número 2 del PSOE no tenía capacidad para hacer algo de esa envergadura sin que lo supiera el número 1. Porque en toda esta trama hay un señor X con nombre y apellidos y se llama Pedro Sánchez. Y ahora usted díganos que somos lo peor del mundo, júrenos su compromiso eterno en la lucha contra la corrupción, exactamente igual que nos lo juraban con la amnistía, los indultos, los Puigdemont a prisión, los presupuestos de elecciones, la independencia de la Fiscalía y tantísimas otras mentiras, aunque sabemos que ustedes no mienten a los españoles, solo cambian de opinión. Señor Bolaños, escucha usted el tic-tac, es el de su tiempo político, que ya se acaba. Tic-tac, tic-tac, esta Cámara mañana lo va a reprobar. Tic-tac, tic-tac, la corrupción claro que se va a acabar, pero ¿sabe cuándo va a pasar? En cuanto vuelva al Partido Popular. Gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, como usted bien dice, es lo que suele suceder, que cuando llega el Partido Popular a los gobiernos se olvida la corrupción. Esto es lo que nos ha enseñado la historia de nuestra democracia en España y en todas las comunidades autónomas. Mire, cuando asola un caso de corrupción, cuando surge un caso de corrupción, que puede surgir, que lamentablemente surgen, lo que nos diferencia a unos y a otros es cómo lo abordamos. Nosotros pedimos responsabilidades políticas incluso a gente que no está ni mencionada en los autos. Y nosotros colaboramos con la justicia. Igual esto le parece exótico. Colaboramos con la justicia para esclarecer los hechos y para que quien lo tenga que pagar pague. Y eso lo hace el Partido Socialista y no lo hacen ustedes cuando gobiernan. Muy al contrario, lo que hacen ustedes es arremeter contra la Fiscalía y organizar campañas contra los fiscales que lo único que hacen es denunciar delitos que afectan al partido o a personas allegadas al Partido Popular. Por tanto, lo siento, lecciones nada. Y por cierto, qué palabras tan miserables intentar enfangar a personas honradas del entorno familiar del presidente. ¡Qué miserable!